cuando te vea al volver. Me mantengo vigilando, enfocado en tu voz. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Mi alma arde por el día cuando te vea al volver. Hay un deseo en mi corazón de que tú me digas: lo hiciste bien. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Yo podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Yo pude verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial en este año nuevo. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio de Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, y cuyo título es Pablo es aceptado por los apóstoles, la defensa del Evangelio. Vayamos primeramente a la lectura de la palabra. Según la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Gálatas 2:1, comenzamos. 14 años después de subir de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito, fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos maestros se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos
como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga según las apariencias. No me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio entre los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol entre los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. De modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pues bien, vemos a Pablo por segunda vez reunirse con los apóstoles. Ya lo había hecho 14 años antes, cuando se reunió solo con Pedro. Pero esta vez, por una revelación seguro del Espíritu Santo, fue a Jerusalén a reunirse con los pilares de la fe, los apóstoles, los discípulos que habían estado con Jesús y eran reconocidos como la autoridad principal en el cristianismo. Pablo tuvo un propósito muy importante para ir a visitar a los líderes de la iglesia cristiana de raíz judía, allá en Jerusalén. Un problema había aparecido en la comunidad cristiana de origen gentil, es decir, no judíos como nosotros que habían creído en Jesucristo. Sucede que creyentes que toda la vida habían vivido bajo la ley judía no entendían que en Cristo fueron liberados de la obligación de someterse a la ley ceremonial que obligaba a los varones a circuncidarse, a guardar el Shabbat y otros días de fiesta, a comer comida kosher, que es toda aquella que los judíos aceptan conforme a la ley de ellos, pero rechazar la comida treif, que es la que se aparta de lo que demanda la Torá y el Talmud judío. Pues bien, de Judea habían llegado creyentes que enseñaban a las comunidades de origen no judío a que para ser salvo, los varones debían circuncidarse. Y eso era el principio nada más. Esto generaba mucha confusión entre el mensaje original del Evangelio, es decir, la salvación por la fe versus la salvación por obedecer los preceptos de la ley, que exige la justificación por medio de las obras. El gran problema fue que estos hombres agregaban algo al Evangelio que no estaba allí originalmente. Y este algo era lo siguiente. Oye, déjame decirte una cosa. Tú no puedes obtener la salvación por sentarte allí y creer que Jesucristo ya hizo todo por ti de acuerdo a como la ley lo demanda. No, señor. Tienes que mostrar que llevas una vida esforzada y de fiel cumplimiento a los mandatos de la ley. La salvación se logra por medio de las obras. Si Pablo no hubiera ido a plantear el asunto a los apóstoles que dirigían la iglesia originaria en Jerusalén, la consecuencia hubiera sido que en pocas generaciones la iglesia cristiana hubiera quedado diluida en una especie de judaísmo de raíz gentil. El Evangelio hubiera perdido la razón de su ser. Y vana hubiera sido la muerte de Jesucristo en la cruz, y vano hubiera sido el esfuerzo de Pablo. Y la historia del mundo hubiera sido otra. El hecho que en la historia cristiana se hayan generado divisiones que se fueron por la ruta de la salvación de las obras, como lo predica la Iglesia Católica Romana, la Iglesia griega ortodoxa, lo vemos también en los adventistas
Y últimamente se han visto, sobre todo en Colombia, pero en muchos otros países latinoamericanos, la aparición de comunidades que tienen una doctrina judaizante. Y todo proviene de que no estudiaron a fondo la palabra de Dios ni la meditaron, sino que se fueron detrás de sus propios vanos pensamientos. Sin embargo, cuando Pablo presentó su posición ante los apóstoles Juan, Jacobo y Pedro, estos lo recibieron con aprobación y le sellaron el acuerdo con el gesto de compañerismo al darle la mano a Bernabé y a Pablo. Esto en su tiempo tenía un significado muchísimo mayor que hoy en día, porque equivalía como cerrar un trato. Y el acuerdo fue que mientras los apóstoles se daban a la tarea de seguir evangelizando al pueblo judío, Pablo, Bernabé y todos los que le siguieron tenían completamente abierto la tarea de proclamar ese mismo evangelio entre los gentiles. Y este gesto de compañerismo, ese acuerdo formal, sigue siendo vigente aún hoy en día, y nosotros, 2000 años después, seguimos disfrutando los beneficios de ese acuerdo, que solo hay un evangelio, el de la salvación por fe, y no por las obras. Porque en el mundo, en esencia, hay solamente dos religiones. Primero, la que busca salvación por medio del esfuerzo humano para justificarse ante Dios, pero que es completamente insuficiente. Y la segunda es la que por fe acepta que Jesucristo ya pagó por todos, de una vez y para siempre, el precio que exige la ley para que el hombre sea justificado. Por lo tanto, queda totalmente descartado la observación de la ley y de todas las demás obras, observaciones y preceptos que se nos han querido adicionar a nuestro evangelio a lo largo de los siglos hasta el día de hoy para esclavizarnos nuevamente a la justificación mediante las obras. Este ha sido el estudio de hoy y que el Señor haga descender sus grandes bendiciones cada día sobre ustedes. Así sea. Amén. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.